Ya, buenos días, chicos. Ya vamos a comenzar. Mm, Ahorita comparto pantalla. Ya. Mm. El día de hoy vamos a ver el tema de enfermedades de la unión neuromuscular. Este tema tiene cosas precisas que quiero que recuerden sobre todo. Espero que les haya ido bien en su examen, chicos. Ya. De acá son dos cosas. Bueno, tres, y son lo que mencionan de miastenia gravis, enfermedad de Lambert-Eaton, o el síndrome de Lambert-Eaton, y botulismo. Vamos a mencionar unas cuantas cosas puntuales de cada uno como para que puedan diferenciarlos mejor, y un cuadrito también comparativo. Luego vamos a hacer las preguntas y sus quizzes. Entonces, a nivel de la fisiología, como esto dice, son enfermedades en la unión neuromuscular, así que vamos a entender un poco mejor el proceso, ¿no? Cuando llega el potencial de acción, al terminal presináptico, vamos a ver que hay una entrada de calcio. Esta entrada de calcio va con consiguiente causar la liberación de la acetilcolina. Este es un neurotransmisor en esta hendidura sináptica. Luego que entonces que ya se ha liberado la acetilcolina, esta se va a unir a los receptores, ¿no? La acetilcolina puede unirse a receptores nicotínicos o muscarínicos. En este caso, en los receptores nicotínicos postsinápticos va a causar la despolarización en la membrana, y luego que ya ha habido esta despolarización, tiene que volver a repolarizarse. Y entonces esta acetilcolina tiene que degradarse por la acetilcolinesterasa. Colinesterasa, que se va a encargar de degradar a la acetilcolina para que vuelva y termine la señal. Para terminar la señal, degrada la acetilcolina. A manera de recordar un poco. Entonces acá, en las enfermedades de la unión neuromuscular van a ser desórdenes en la transmisión neuromuscular, que generan destrucción, daño o ausencia en las proteínas claves de su transmisión. Entonces, vamos a ver algo importante. En cuanto a la miastenia gravis, como definición, esta va a ser una enfermedad, bueno, sí, es una enfermedad autoinmune en la que los anticuerpos van a bloquear o destruir a los receptores de acetilcolina. Van a bloquear o destruir. Entonces, para que la acetilcolina cumpla su acción, tiene que unirse a un receptor. Pero si no puede unirse al receptor, entonces no va a poder ejercer bien su acción de la acetilcolina. Entonces, eso es lo que se busca acá. Eso es la función, que los anticuerpos van a bloquear eso y por tanto no se va a poder dar bien la acción de la acetilcolina. En cuanto a su epidemiología, como dijimos, es una enfermedad autoinmune, es de tipo crónico, no es tan agudo. Tiene una prevalencia baja, no es tan frecuente. Mencionan en su teoría unos 150 casos por millón de habitantes. Y acá tiene dos picos de edad. Puede presentarse en personas más jóvenes dentro de 20 a 30 años y su segundo pico de edad es entre los 60 y los 70 años. Tiene dos picos de edad, que es una enfermedad autoinmune por los anticuerpos. Y acá en la miastenia gravis pueden haber tres anticuerpos que vamos a ver, pero los principales van a ser contra el receptor de acetilcolina. También hay los MUS y los LR4, pero es más frecuente esto. Ahorita lo vamos a mencionar.
Entonces, a cuanto a la fisiopatología, te dijimos, tenemos a los anticuerpos, que puede ser contra el receptor de acetilcolina, o el segundo también puede ser contra los antimus que les decía, pero esto es más frecuente. Estos pueden bloquear o destruir el número de receptores. Y entonces, por ende, que si no, si bloquean la opción de la acetilcolina, ya que no puede unirse a su receptor, tenemos una menor respuesta por parte de la acetilcolina. Una dispolarización débil, y con eso va a dar su cuadro clínico, ¿no? De la fatiga muscular, de la tosis, porque no había una adecuada despolarización, ya que la acetilcolina va a estar bloqueada porque no puede unirse, ya que los anticuerpos van a destruir ese receptor. En el cuadro clínico vamos a tener debilidad. Eso es importante que quede claro, chicos. Como este, el anticuerpo que actúa, que principalmente es contra el receptor de acetilcolina, y que eso bloquea su receptor o lo destruye y no va a permitir que ejerza una buena función. En cuadro clínico tenemos debilidad muscular que empeora con el uso. Tenemos la tosis, ¿no? La caída del párpado. Puede haber diplopia, la fatiga, puede afectar a los músculos respiratorios. Es una de las cosas. Lo mismo para acá. Fatigabilidad, que empeora con la actividad. Esto es importante porque es una diferencia con el Lamberton, que en el Lamberton no empeora con la actividad. Y los receptores también les repito porque el Lamberton tiene otros receptores. El Lamberton es contra los canales de calcio y acá es contra los receptores de acetilcolina. Entonces, si por ahí les mencionan un caso clínico o algo relacionado a los canales de calcio, ustedes piensan en el Lamberton. Y si mencionan algo que los acetilcolina o los MUS, piensan que más o menos se están hablando de miastenia gravis. Bien. En cuanto al diagnóstico, tienen el examen físico, la sospecha clínica, que el paciente les diga este cuadro clínico, que tiene debilidad muscular, que empeora, que tiene tos, y se le ve también a nivel físico la caída del párpado, que haya fatiga. Esto hace una sospecha. La electromiografía también es uno de los indicios que les orienta que pueda relacionarse con miastenia gravis, porque ahí se va a ver anormal. Como va a haber menor contracción muscular, va a haber más debilidad muscular. Eso es lo que se va a ver. Y entonces, luego tenemos esta de acá también es importante, contra el inhibidor de la acetilcolinesterasa. Le damos inhibidores de la acetilcolinesterasa como la neostigmina, y lo que se va a ver es que va a haber una mejoría clínica. Es como una prueba terapéutica. Se le da esto, se va a ver los cambios y sí, está respondiendo. Hay otra prueba que acá que ya no se utiliza mucho, es la prueba de hidronofrio, hidrofonio, que es contra un estímulo. Es como que ponen como hielo y entonces ahí se va a ver unos cambios en la actividad. Pero en este caso preferiría que recuerden la parte de la electromiografía y de darle neostigmina, un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Y ahora, va a ser este mecanismo de acción que va a tener en darle los inhibidores? Como dijimos, la acetilcolinesterasa se encarga de degradar a la acetilcolina. Entonces, si damos un inhibidor de la acetilcolinesterasa, entonces bloqueamos esa enzima que degrada la acetilcolina, bloqueamos enzima de lo que nos va a permitir es tener mayor cantidad de acetilcolina, más disponible, ¿no? Entonces, la acetilcolina va a permanecer más tiempo.
y eso va a mejorar de los pocos receptores que había y que por eso no había una buena relación entre acetilcolina y receptor por parte de los anticuerpos, a bloquear la enzima que degrada esta acetilcolina, mantiene la acetilcolina más tiempo y permite activar mejor esos pocos receptores, ¿no? Mejora en este caso la contracción muscular. Entonces por eso es que se va a ver una mejoría en los síntomas. Para el diagnóstico, dosaje de anticuerpos, dijimos que teníamos los tres anticuerpos, los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, tenemos los anti-MUS y los anti-LR4. Pero este es el menos frecuente, por eso que lo pongo para el final. Es más frecuente en este caso el primero, el receptor contra acetilcolina, y en segundo lugar tienen los anti-MUS. Este último también se puede llamar antimúsculo estriado. Entonces, otro es una tomografía, pero no en todos los casos. Lo colocan ahí porque otra de las causas, si es que no es por anticuerpos, sale anticuerpos negativos y se tiene alta sospecha de que tiene miastenia gravis, otra opción es que sea un timoma. Entonces, si se sospecha, se puede hacer una tomografía que confirme que hay un timoma. En la mayoría son benignos, pero si es que está generando cuadro clínico o el paciente tiene mala evolución, se puede hacer una timectomía en esos casos. Entonces, ya saben, el dosaje de anticuerpos principalmente, lo que ya vimos, la electromiografía y el inhibidor de acetilcolinesterasa. Para el tratamiento, entonces, prácticamente se le da lo mismo, anticolinesteráticos, para inactivar a esta, ¿no? Lo mismo de acá, inactivar a la enzima que degrada la acetilcolina para así poder tener mayor cantidad de acetilcolina disponible. Y entre esto está la neostigmina o la piridoximina. Si el caso es por un timoma, entonces ahí se puede hacer una timectomía. De primera intención es esto, los acetilcolinesterásicos. Pero, ¿qué pasa si no hay buena respuesta? Si no hay buena respuesta, ya se pasa al siguiente, que son inmunosupresores o corticoides. Prácticamente por ahí, inmunosupresores o corticoides. Este es de segunda línea, ¿no? Primera línea, segunda línea, cuando no hay buena respuesta con los acetilcolinesterásicos o ya no responden. Ahí está la prednisona o la aciotropina. Y en el caso de crisis que hayan, ya se puede dar la plasmaféresis, pero solo en crisis. Entonces recuerden, un tratamiento de base de acetilcolinesterásicos de primera línea. Si no hay buena respuesta, ya se puede pasar a inmunosupresores o corticoides. La timectomía en los casos de que sea por causa de un timoma y la plasmaféresis en casos de crisis. Hasta ahí eso es como un resumen, cosas puntuales de la miastenia gravis. En el síndrome de Lambert-Eaton, acá lo que vamos a tener es la presencia también de anticuerpos, pero ya no contra los receptores de acetilcolina, sino contra los canales de calcio. Se dice que es un poco más común que la miastenia, según su literatura. Este está asociado a síndromes paraneoplásicos y a un tipo de cáncer específico, ¿no? El tumor o el cáncer de pulmón microcítico, o también denominado carcinoma pulmonar de células pequeñas. Es casi lo mismo decir. Carcinoma pulmonar de células pequeñas. Esa es otra cosa que podría tener un cuadro clínico o un caso clínico si orienta para un síndrome de Lambert-Eaton.
En cuanto a la fisiopatología, tenemos lo mismo, los anticuerpos que van a atacar a los canales de calcio. Y entonces dijimos acá al inicio que necesitábamos el calcio. Ah, bueno, acá está. Que necesitamos de la entrada de calcio para que se pueda liberar la acetilcolina y pueda ocurrir la despolarización. Entonces, si se bloquean estos canales de calcio, disminuye la entrada de calcio. Por ende, también disminuye la entrada de acetilcolina. Y ocurre algo similar ahí, ¿no? Hay una disminución hay una debilidad muscular, pero acá hay algo que, bueno, lo voy a poner en el cuadro clínico. Hay algo que vamos a ver que va a variar. Que una manera de estimular el calcio es con una actividad repetida, ¿no? Entonces eso estimula los canales de calcio. Entonces, por eso acá sí mejora con la actividad. En el que vimos de miastenia gravis, no, la debilidad muscular empeoraba, ¿no? Con la movilidad, no mejoraba, pero acá sí mejora. Porque al estimular los canales de calcio, puede estimular a la liberación de acetilcolina. Es en este caso. Pero entonces, ¿qué más tenemos de cuadro clínico? Debilidad en tronco, en miembros inferiores, puede haber también sequedad de boca. Y bueno, lo que les comentaba es un término llamado facilitación. Facilitación. En el cual, al haber un aumento de la fuerza al inicio de las contracciones, puede mejorar. Para su diagnóstico, lo mismo, dosaje de anticuerpos. Pero esta vez ya no van a ser anticuerpos de nuevo contra acetilcolina, ¿no? Ni antimos, sino anticuerpos contra los canales de calcio. Esa es una de las cosas fundamentales acá. También se puede hacer la electromiografía. Electromiografía con estimulación repetitiva. Y el tratamiento, acá también. El tratamiento es importante porque este tratamiento es único así como los inhibidores de la acetilcolinesterasa, la neostigmina, la piriostigmina mejoraban el cuadro de la miastenia gravis. Acá el 3,4 diaminopiridina, este de acá, es el tratamiento para el síndrome de Lambert-Eaton. Este va a permitir bloquear los canales de calcio para que en vez de que se cierren, permanezcan más tiempo abiertos y pueda facilitar la liberación también con consiguiente de la acetilcolina. Permanezcan más tiempo abiertos. Y como dijimos que está relacionado también al carcinoma de células pequeñas de pulmón, también puede ser tratar la neoplasia subyacente. Por último, pasamos al botulismo. La etiología, bastardada por la toxina botulínica. Esta puede estar relacionado a productos enlatados contaminados. Ya, estas dos cosas. Y en el caso de los niños, el botulismo infantil más relacionado con la parte de haber consumido miel. Pero según lo último que les mencionan de acá, productos enlatados en general. Como cuadro clínico, esto es importante de acá, porque en el Guillain-Barré que recordamos que tenían una parálisis ascendente, acá la parálisis, el tipo de parálisis es importante, descendente. Parálisis descendente flácida son dos términos que menciono. Ese es para que les puedan mencionar. Pupilas no reactivas, midriáticas no reactivas. Puede haber también visión borrosa, arreflexia, en tronco, extremidades.
Pero creo que estas dos son las principales, el tipo de parálisis descendente flácida o flácida descendente. Los demás cuadros pueden parecerse a lo último que hemos estado viendo, pero esto es también específico del botulismo, así como su toxina y el cómo se da. Entonces, acá el tratamiento es un soporte respiratorio y la antitoxina. Otra cosa que tiene el botulismo es que no, bueno, ¿dónde lo coloco? Ya, por acá. No produce fiebre, no hay déficit sensitivo, son dos cosas que no produce fiebre, no déficit sensitivo. Como descartando un cuadro infeccioso. Ya. Ahora, acá vamos a ver un poco de las características de cada uno, de miastenia gravis, del Lamberito y del botulismo. La fatiga muscular, miastenia gravis sí tiene. Lamberito sí, y mejora, ¿no? Mejora con el uso, mejora con la actividad. En el caso del botulismo, es sí y es progresiva. Los reflejos en la miastenia gravis se pueden encontrar normales. En el Lamberito los reflejos pueden estar disminuidos. En el botulismo también disminuidos. La miastenia gravis no va a afectar las pupilas, en el Lamberito a veces, y en el botulismo sí, ¿no? Dijimos pupilas no reactivas, tiene el botulismo. Es una diferencia. Asociación tumoral miastenia gravis no tiene. El Lamberito sí, el carcinoma de células pequeñas, es el único que tiene la asociación tumoral. Y el botulismo tampoco. Los anticuerpos antirreceptores de sí tienen, ¿no? Antirreceptores de acetilcolina. El otro, anticuerpos contra los canales de calcio. Y el botulismo en este caso no, porque se trata por una toxina botulínica. La respuesta al ejercicio lo empeora, dijimos, ¿no? Empeora con el movimiento, empeora con el ejercicio, mientras que en el Lamberito mejora. Y en el botulismo no altera, no cambia. Como tratamiento específico, en el miastenia gravis, inhibidores de la acetilcolina o los anticolinestéricos, tienen la neostigmina o la piridostigmina. De preferencia la piridostigmina. Por su mayor tiempo, ¿no? La neostigmina se utiliza como tiene menor tiempo como prueba terapéutica más, pero también es un inhibidor de la acetilcolina. En el Lamberito, el 3.4, diapiridina, y en el caso del botulismo, la antitoxina. ¿Cómo se puede presentar la miastenia gravis? Puede ser una mujer joven, puede ser de entre, dijimos, ¿no? 20, 30 años, o como tiene dos picos de edades, de 60, 70 años, que haya fatiga ocular, vulvar, y sobre todo que encuentren los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina positivos. En el caso del Lamberito, puede ser un hombre mayor, de antecedente cáncer pulmonar, sobre todo si es en microcítico de células pequeñas. Y ya va a mejorar con el ejercicio. Y ya saben que puede que tenga positivo los anticuerpos contra los canales de calcio. En el caso del botulismo, si es un niño que haya estado en contacto con miel, si es un adulto, sobre todo puede que sea por conservas, como dice ahí, productos enlatados contaminados. ¿Cómo vamos a encontrar pupilas dilatadas, no reactivas? La parálisis flácida descendente. Y bueno, ¿no? El tratamiento con sus antitoxinas. Esas serían cosas puntuales de cada uno, que sobre todo deberían recordar. Entonces, algunas preguntitas acá. ¿Cuál es el principal neurotransmisor involucrado en la transmisión de la unión neuromuscular, del que hemos estado hablando hoy día?
chicos. Chicos, participen. No me quedé solo. Oye, Pablo, Wendy. Acetilcolina. Perfecto, la acetilcolina. Muy bien, gracias, chicos. La función de la acetilcolinesterasa en la unión neuromuscular. ¿Qué os sienten? Ya, chicos. En el quiz tienen que responder, chicos. Entonces dijimos que la acetilcolinesterasa tenía por función degradar la acetilcolina, ¿no? Tras su liberación. Una vez que ella se liberó, la acetilcolinesterasa actúa para degradar. Y parte de eso importante es que luego la función de los acetilcolinesterásicos, ¿no? Porque van a bloquear esta enzima que degrada la acetilcolina para mantener la acetilcolina más tiempo. Acá tenemos un caso clínico. Hombre de 62 años, fumador crónico, consulta por debilidad muscular en piernas de inicio progresivo. Mejora con la actividad. Van dos cosas ahí, más o menos que nos orientan, ¿no? Dificultad para subir las escaleras, refiere también sequedad bucal. En el examen tiene hiporreflexia en miembros inferiores. La fuerza muscular mejora tras maniobras repetidas. El estudio serológico muestra anticuerpos contra los canales de calcio, voltaje dependientes positivos. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable aquí? Digan lo que piensen, chicos. No importa si está mal. La cosa es que acá quede todo claro para que en su examen ya no haya duda. Chicos, Es la C, ¿verdad? Gabriela. Perfecto, ¿no? El síndrome de Lamberito. ¿Y cómo? Acá tenemos algunos puntos. Que sea fumador crónico nos orienta que puede ser que no, que pueda, no es exacto, este es como un factor de riesgo, que pueda que desarrolle un carcinoma de células pequeñas por el antecedente de fumador crónico. Luego nos dice que mejora con la actividad. Una de las características que tiene el Amberito es que mejora con la actividad. Ya que dijimos que acá el problema va a ser, ¿no? Que se bloquean los canales de calcio y esos son los que permiten la liberación de la acetilcolina. Pero si uno realiza actividad física, mejora esta actividad, lo que va a hacer de cierta manera, abrir los canales de calcio y con ende mejorar la liberación de acetilcolina. Entonces, este es acá que por eso dice que mejora con la actividad. En otra de la sintomatología que decían era la sequedad bucal. Lo mismo acá, que hace fuerza muscular y mejora tras maniobras repetidas por la liberación de calcio. Y justamente los acá, en el síndrome de Lamberito, los anticuerpos contra los canales de calcio son los que van a estar positivos. Entonces, con eso confirma. Síndrome de Lamberito. Siguiente, ya. Paciente de 40 años acude por visión borrosa, disfagia, disartria y debilidad progresiva que inició 24 horas después de consumir conservas caseras. Bueno, y lo demás. Tiene sequedad bucal, pupilas dilatadas no reactivas. Esta es otra cosa importante. Parálisis descendente. Acá van tres cosas. No hay fiebre ni alteración del sensor. Otra cosa. En en la electromiografía se observa un incremento de la amplitud de la estimulación repetitiva con alta frecuencia. Los anticuerpos no son positivos.
Y acá va otra cosa también que les puede indicar. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable? Pablo. Botulismo, ¿verdad? Sí, muy bien. Como dijimos acá, en el botulismo tenía el antecedente de que puede haber contaminación con las conservas. Otra característica era las pupilas, esta, justamente así como dice, pupilas dilatadas no, que iban a estar no reactivas. El tipo de parálisis en el botulismo es flácida descendente y que otra de las estas es que no hay fiebre ni alteración del sensorio. Y bueno, si les dice que los anticuerpos no son positivos, eso quiere decir que no es miastenia gravis y no es Lambert Eaton, porque en esos dos suele estar bastante frecuente los anticuerpos positivos. Entonces, vamos por botulismo. ¿Cuál de los siguientes anticuerpos no está relacionado con miastenia gravis? Bueno, vamos a eliminar esta última opción porque esta no se ha mencionado en clase. Entonces, entre estos cuatro, ¿cuál es el que más o menos no está en miastenia gravis y que sí está en otro? Esta de acá, ¿verdad, chicos? Porque los canales de calcio son para el lamberito. Acetilcolinas para miastenia gravis en mayor porcentaje. En segundo lugar está el antimus y en tercer lugar puede estar el anticuerpo contra el LRP4, pero que este es menos frecuente, menos frecuente. Acá está la bibliografía en base de su clase y también un poco de up-to-date. Y vamos a hacer su quizzes. Ahí también he puesto algunas preguntitas para que quede claro. A ver, ahorita les comparto. Ya las acabo de mandar. Chicos, ingresen. Muy bien, Wendy. Faltan tres y empezamos a ver. Muy bien, Pablo. Faltarían Valeria y Gabriela. Un minutito más y empezamos. Entonces,
Chicos, en 2 minutitos más vemos la correcta. Mm, ya, chicos, vamos a ver viendo la corrección. Felicitaciones, Pablo. Bueno, ya. ¿Qué hallazgo clínico diferencia al síndrome de Lamberton de la miastenia gravis? Muy bien, que la debilidad va a mejorar con el movimiento. Sobre todo recuerdan el tema de los canales de calcio, ¿no? Que es necesario para la liberación de la acetilcolina. Entonces, si acá el problema es los canales de calcio, al momento de, podría decirse, hacer actividad muscular, actividad física, mejora mejora la contracción, mejora la liberación y se abren estos canales y permite también la liberación de la acetilcolina. Entonces, en el síndrome de Lamberito, la debilidad mejora con el ejercicio, mientras que en la miastenia gravis no, empeora. Y la presencia de tosis es más relacionado a la miastenia gravis. ¿Cuál de las siguientes enfermedades de la unión neuromuscular se asocia con los anticuerpos de canales de calcio? Muy bien, el síndrome de Lamberito. Ah, la miastenia gravis, vamos a ver que se va a asociar con los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina y en segundo lugar, más frecuente, contra los receptores músculo. El botulismo no está relacionado con los anticuerpos y esta es por descarte, no hemos mencionado en la distribución. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la piridostigmina? Muy bien, va a inhibir a la acetilcolinesterasa, ¿no? Inhibe a la enzima que degrada la acetilcolina para mantener por más tiempo la acetilcolina prolongada. ¿Qué hallazgo justifica la realización de una timectomía en un paciente con miastenia gravis? Perfecto, ¿no? La presencia de un timoma en imagen, que también puede haber un timoma en una miastenia gravis que curse de repente con un mal pronóstico o una mala evolución. O bueno, les dan al inicio, tiene miastenia gravis, sus anticuerpos salieron negativos, entonces otra causa que sea por un timoma. ¿Qué receptores afectan en la miastenia gravis clásica?
Perfecto, los receptores nicotínicos de acetilcolina. ¿Cuál es el tratamiento de elección para los síntomas leves a moderados de la miastenia gravis? Perfecto, la piridostigmina es o sea, los inhibidores de la acetilcolinesterasa o los anticolinesterásicos, que dentro de ese grupo está la piridostigmina, es la primera intención para la miastenia gravis. Si en caso responde mal o no hay buena respuesta, recién se pasaría a una segunda línea con corticoides o inmunosupresores. Pero no es la primera intención, está muy bien pensar en piridostigmina. La timectomía solo en caso de que sea por causa de un timoma y la plasmaféresis en caso de que se sospechen que hay crisis, pero no es para un tratamiento continuo. ¿Cuál de los siguientes tipos de cáncer está más asociado al síndrome de Lamberito? Muy bien, el carcinoma microcítico de pulmón, el que está relacionado al síndrome de Lamberito. Es el único, recuerdan, ¿no? Porque los demás, el miastenia gravis y el botulismo está asociado con tumores. En nuestro cuadrito comparativo, recordamos, el único que vamos a mencionar acá, el síndrome de Lamberito. ¿Cuál de los siguientes tratamientos puede mejorar la liberación de la acetilcolina en el síndrome de Lamberito? Muy bien, la 3.4 diaminopiridina. Ese es el que puede mejorar. Es el único también. Si ven, piensan en el síndrome de Lamberito, este. Y bueno, acá ninguna de estas son. La prednisona incluso la mencionaban como tratamiento de segunda línea, pero para miastenia gravis. Y acuérdense que de primera intención está muy bien la piridostigmina, los anticolinesterásicos. Y estos de acá no, son de acá. ¿Cuál es el patrón parálisis típico del botulismo? Muy bien, es una parálisis descendente y flácida. Los demás no. O sea, recuerden al menos para el tema de botulismo, estos tipos, descendente y flácida. Así como la pupilas reactiva, es otra cosa. Que no hay fiebre ni alteración de sensorio, es otra cosa del botulismo. Y también lo relacionado a la contaminación con conservas. Otro caso clínico. Paciente de 28 años previamente sana acude por fatiga progresiva desde hace 2 meses. Refiere visión doble al final del día, dificultad para masticar los alimentos y tosis palpebral fluctuante, que mejora al despertar. No hay afección sensitiva ni alteración de la conciencia. En los estudios complementarios se detectan anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, miastenia gravis. Si ven de nuevo, antirreceptor acetilcolina, miastenia gravis. Si ven los canales de calcio, Lamberito. Bueno, si por acá dijera antimus, también pueden pensar en que es miastenia gravis. Y la tosis es una de las cosas que más caracteriza también a la miastenia gravis. Muy bien, chicos. Creo que ha quedado todo claro de acá. Mm, creo que sí. Esto nomás, acuérdense. En el Lamberito, la fatiga muscular mejora con la actividad. Sobre todo las pupilas están no reactivas en el botulismo. En la asociación tumoral, el único que está es el Lamberito del carcinoma pulmonar de células pequeñas. Los anticuerpos, el único que no tiene es el botulismo. En miastenia gravis es el acetilcolina, primer lugar, segundo lugar el antimus, el tercer lugar el anti-LR4, pero de principal el acetilcolina. Lamberito solamente tiene uno contra los canales de calcio. En la respuesta al ejercicio mejora con la actividad, el único, el Lamberito, mientras que la miastenia gravis empeora. Tratamiento específico, ya saben, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la piridostigmina, el Lamberito en el 3.4, y el botulismo con una antitoxina y un control respiratorio. Son cosas puntuales que les quería decir. Les voy a ir pasando entonces su post-test y con eso estaríamos quedando el día. Para poder terminar, chicos, los temas, a tiempo lo he organizado de manera que... Un ratito, chicos, estaba
queriendo compartir el link del post-text, pero cuando se copió. Ya verás. Vayan llenando, chicos, todavía quiero ver al menos que me aparezca acá me están mandando para saber que todavía siguen. Link del post-text. Y de paso les decía, entonces, en esta semana estaríamos, bueno, la fecha de los domingos que no se cambian, el domingo 13 tenemos una asesoría, el domingo 20 también, pero para completar todos los temas necesitamos hacer estas 2 semanitas, o sea, dos temas, ¿no? De entre lunes a sábado podemos realizar un tema y el domingo otro tema, entonces ahí vamos 3 temas, igualito. Del lunes 14 al sábado 19, uno de esos días podemos emplear para realizar una asesoría, ahí tenían su cuarto tema, y el domingo 20 estaríamos terminando con el último tema. Si prefieren, pueden ser los sábados y domingos, o si no, podemos coordinar de un lunes a un sábado, algún día que tengan también disponibilidad a la hora. Ya chicos, vayan llenando a ver sus postes. Muy bien, ya tengo 2 respuestas. Qué bueno chicos, habrá quedado claro. Bueno chicos, entonces voy a mandar a ver, ¿quién me falta? Me faltan 2 personitas más en el post-it. Belinda, Paula. Falta Wendy y me falta Valeria. Igual chicos, entonces, Elena, gracias por todo chicos. Entonces estaríamos coordinando, como les digo, en esta semana para programar una asesoría más y poder terminar tranquilos los temas a tiempo. Quédense mucho chicos. Listo, muchas gracias. Hasta luego.